Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono al capítulo número 19 de Fire Force, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior, después de todo el enfrentamiento, o sea, contra los evangelistas, parecía que nuestro grupo pues había logrado la delantera, o sea, haciéndole pues este gran daño a Carón, pero lamentablemente vemos como pues por otra parte, o sea, los que habían ingresado pues a Materasu, o sea, que es el grupo de Vulcan y tal, junto con nuestro queridísimo Arthur, terminan pues siendo amenazados por nada más y nada menos que el Doctor Giovanni. Tristemente el único, o sea, que podría haberle llegado a dar alguna pelea y tal, o sea, Arthur y tal, termina pues separándose del grupo, pues como suele ser habitual, o sea, para este muchachón, dejando al grupo de Vulcan, o sea, con Lisa y el otro chico y tal, teniendo que enfrentar pues esta amenaza. Descubriendo ya el secreto, o sea, detrás pues de las habilidades, o sea, de este doctor Giovanni, revelándonos que efectivamente resulta ser uno de los insectos infernales, el cual gracias a su habilidad parece poder llegar a controlar pues a los otros insectos a través pues de este electromagnetismo y tal, cosa que Vulcan pues logra ahí romper y tal, pero como Giovanni dice, Vulcan pues es muy lento, o sea, para terminar las cosas, viendo como pues al final, o sea, dejan que Giovanni se recupere un montón de veces y los termine poniendo pues en potente jaque, aunque al final, bueno, ya logran ahí encontrar la debilidad pues de este mismo y finalmente aparentemente pues derrotándolo. Parecía es ya el fin de Giovanni y tal, pero tristemente vemos como pues gracias a los insectos logra tomar el control del cuerpo, o sea, del otro muchacho, o sea, el compañero ahí de Vulcancillo. No sé si ya transformándolo, o sea, en un infernal ya irremediablemente y aparte pues logrando obtener con él pues la llave de Amaterasu. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar una vez se abra pues la puerta ahí de tal. Y si el gran cataclismo pues termina suscitándose, ¿qué es lo que está pasando? O sea, con los pilares y bueno, ¿qué va a pasar pues con todo este asunto del juicio final? Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y parece que el gran cataclismo ha dado comienzo, pero no es tiempo, o sea, de caer en el caos, ya que todavía pues hay un poco de esperanza. Muy interesante la verdad este episodio, o sea, bueno, viendo ya, bueno, explicándonos un poco más eh, esta historia, o sea, de Carón, o sea, con Jaumea y tal, profundizando ya en toda esta situación y más que nada pues dándole ese cierre pues a el personaje, que me imagino que ya ahora sí, sí, o sea, ha muerto el tipo. Y qué mejor manera pues que terminando pues explotando. Me ha gustado la verdad y la historia, o sea, que nos han mostrado entre Carón y esta Jaumea, como pues ahí te cuentan, bueno, esto del inconsciente colectivo, de cómo desde niña pues había tenido que soportarlo, como entre comillas pues era como una especie de sacerdotisa, una santa y tal, para este culto. Y que realmente podríamos decir, o sea, que Jaumea no era una mala persona, sino esos sentimientos negativos y tal, o sea, normal, o sea, que cualquiera pues terminara volviéndose loco. Aunque aquí terminan mostrando, o sea, como pues lo clásico, o sea, termina asimilando estos sentimientos negativos, intentando, o sea, buscar disfrute en esto mismo, obviamente pues para no perder la cabeza, ya que de no ser así, o sea, entraría en conflicto y pues sí, podría llegar a volverse loca, aunque podríamos decir, o sea, que de cierta manera, o sea, ya está algo rota, o sea,
sea, por intentar asimilar pues estos sentimientos pues negativos al fin. Lo curioso es ver, o sea, cómo pues había incluso ahí entre sus seguidores y tal, obviamente pues sentimientos de dudosa procedencia, podríamos llegar a decir, ante su persona, y la única persona, o sea, que parecía pues tener ahí sentimientos realmente puros y positivos hacia ella, pues era el mismísimo Carón. Obviamente pues este amor incondicional que solo una especie de figura paterna pues podría llegar a darte. Muy bonito, se me ha gustado y o sea, toda esta historia, o sea, de Carón y tal, que al principio se parecía que era el típico villano, o sea, musculoso, sin cerebro, o sea, que pelear y ya, pero no, o sea, al final tiene un muy buen trasfondo también, o sea, que Jaumea no sea la típica, estoy loca y me gusta ver sufrir a la gente y que le hayan dado este contexto también. O sea, está muy, muy bien, la verdad. O sea, han crecido, al menos para mí, o sea, como personajes. Eh, o sea, dentro de este lore de lo que es Fire Force. Pero bueno, obviamente Carón, o sea, absorbiendo tanta energía cinética, pues no es algo, o sea, que pueda llegar a ser pues para toda la vida, o sea, un límite su cuerpo pues debe llegar a tener y vemos como pues después de tantos disparos, finalmente Carón termina llegando a su límite y con esto pues explotando. Deshaciéndonos ya de uno, pues de los, podríamos decir, antagonistas, o sea, que habíamos llegado a ver, o sea, de incluso desde ya comienzos, o sea, de la mismísima historia. No sé si podría llegar a ser un buen final. Podría decir que sí, o sea, porque al final, o sea, terminó pues ahí dando su vida por la causa, o sea, aún más que por la causa, o sea, por la misma Jaumea. Pero bueno, ya después de todo esto tenemos ahí la parte, o sea, con Giovanni pues abriendo a Materazo y viendo cómo pues todo termina pues ahí ya finalmente conectando, o sea, los 8 pilares, ya mostrándonos ahí, o sea, cómo el mundo pues se termina ahí fusionando, o sea, la realidad, o sea, con la imaginación pues de la misma gente, adoptando ahí este estilo muy mangástico, la verdad muy muy chulo, la verdad es que no sé cómo lo habrán representado en el manga, eso porque me imagino, o sea, que es un poco más complicado plasmarlo de de esa manera ahí en el manga, siendo que el manga pues ya es un manga por sí. Pero bueno, al final vemos como Giovanni aparentemente logra fusionar pues ahí o sea, su mente, o sea, con la de este Yui y tal, tomando el control pues de el cuerpo, transformándose. La verdad es que me gustó el diseño, o sea, porque me recordó mucho a este Agula, o sea, de Re:Zero, y es como que wow, le queda bastante bien el diseño y tal de loco ahí con el cabello ahí suelto y tal. Afortunadamente vemos como pues Arthur termina haciendo acto finalmente de presencia y con precisión quirúrgica logra pues eliminar a Giovanni pues de el cerebro de Yu. Cosa que no sé, la verdad, ese tipo de cosas, creo que ya había pasado algo similar antes, o sea, con respecto a Arthur utilizando así este plasma, o sea, de manera, o sea, bastante ahí como que wow, o sea, así como cirujano y tal. Y es como que no sé, la verdad, o sea, me termina haciendo mucho ruido, o sea, porque no es algo, o sea, que termine viendo, todavía termine viendo, o sea, para el personaje, la verdad, y me parece, o sea, muy, 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 muy preciso, o sea, muy, muy potente, o sea, para que Arthur pues pueda llegar a hacer cosas pues de ese nivel, pero bueno, digamos que sí, lo puede hacer y bueno, gracias a eso pues termina salvando a Yu, algo que bueno, ya veía venir, la verdad les dije, o sea, no veía que mataran a Yu, no tendría sentido, la verdad, o sea, bueno,
sí tendría sentido, pero no tendría sentido, o sea, para el tono de la historia, o sea, que nos habían mostrado hasta el momento. Porque sí, o sea, lamentablemente este es el tipo de historias de shonen, o sea, que ni siquiera, o sea, personajes tan prescindibles, o sea, como, lamento decirlo, el pobre de Yu, ni siquiera ese tipo de personajes pues terminan llegando a morir, o sea, realmente pues en la historia. Y eso es lo que me fastidia a veces de los shonen ya en la, o sea, en la actualidad, aunque bueno, en la actualidad como que están ya optando en arriesgarse más, pero como que todavía les falta dar ese salto. Pero sí, los shonen en general no terminan ahí sacrificando personajes. Independientemente, o sea, de que pues estemos en una situación bastante conflictiva, o sea, como el fin del mundo, o sea, como que los autores les cuesta deshacerse de personajes, o sea, por alguna razón y tal, pero bueno. Ya al final, bueno, logran derrotar a Giovanni, que me imagino ya ahora sí de una buena vez y por todas, al igual que Carón. Y vemos cómo pues empieza el gran cataclismo, mostrándonos cómo todo este tiempo al parecer, o sea, los pilares terminaban representando un aspecto de la caoticidad pues de el mundo, esos sentimientos digamos negativos, o sea que pueden llegar a finalmente pues llegar a la muerte, como por ejemplo la locura, o sea, de Amaterasu, eh, la pasividad, o sea, del hecho de no hacer nada por parte de, bueno, representado así por Haumea, la indiferencia, o sea que bueno, casi podríamos decir que es lo mismo, la verdad. O sea, bueno, la pasividad es el acto, o sea, de no, bueno, el no acto de, bueno, de no hacer cosas y tal. La indiferencia, pues es no importar nada, o sea, y tal. Representado por nuestro querido Sho. La cólera o la ira, podríamos decir, o sea, representado por nuestro queridísimo Shinra. La destrucción, representado, o sea, por la mismísima Inca. El miedo, representado, o sea, por el niño este que no me acuerdo su nombre. El odio turbio, la verdad, representado, o sea, por, Dios, la hermana esta. Y finalmente la desesperación, representado por nuestra querida hermana Iris. Aunque es curioso, o sea, porque todos los personajes en cierta medida, o sea, te los entiendo y sí, en cierta medida sí terminan representando ahí y tal, o sea, cada emoción ahí que terminan ahí mostrando, pero desesperación por parte de Iris no la veo, o sea, si es el mayor ser de luz, o sea, que hemos llegado a ver, o sea, básicamente diría que es justamente lo contrario, o sea, justamente diría que es la esperanza, pero bueno, curioso ahí que la hayan terminado representándose con la mismísima desesperación. Que justamente vemos como pues todos estos sentimientos negativos son los que terminan llevando al inconsciente de la gente pues a imaginar el fin, la muerte como resultado de las cosas. Pero para todo esto siempre pues hay una solución. Y aquí es cuando vemos como pues efectivamente la esperanza pues termina siendo esa luz al final de este tunelcillo. Ya que sí, o sea, si es estos sentimientos negativos, esta desesperación, la que está siendo el combustible, o sea, para la incineración de la humanidad, la esperanza pues será ese agua, ese extintor, o sea, que logre apagar pues esas llamitas. Así que muy bien, la verdad me ha gustado ahí el concepto, o sea, que han planteado y tal. Me parece todavía muy mágico, más mágico, o sea, de lo que esperaba que llegara a ser la verdad, porque en el momento en que tú planteas la idea, o sea, de que la imaginación lo puede todo, uy, es un elemento, o sea, que te da libertad, o sea, para hacer muchas cosas. Es por eso, o sea, que ese tipo de poderes, o sea, de la imaginación es el límite.
lo veo siempre bastante roto, o sea, dentro de las historias. Aunque es cierto que la limitante pues suele ser, o sea, precisamente la imaginación de la misma persona y siempre utilizan, de hecho siempre es la manera de nerfear al enemigo, o sea, cuando están enfrentando a alguien, o sea, que su imaginación, tiene el poder de la imaginación y tal, generalmente es eso, o sea, generalmente se termina enfrentando, o sea, con alguien con mayor imaginación o alguien, o sea, que tú terminas superando las expectativas, o sea, de ese personaje, o sea, que no logra llegar a imaginar una forma, o sea, de derrotar y por eso pues terminan ahí ganando los buenos. Es una buena forma de nerfear la imaginación, pero aún así me parece ahí como que es algo, o sea, que se puede llegar a salir de las manos ya que no hay un control en dicho poder como tal. Pero bueno, especialmente, o sea, con esto, o sea, porque tengo intriga de cómo rayos, o sea, porque la gente es muy desesperanzadora, la verdad. Entonces me intriga ver cómo rayos le van a meter ahí la imagen de la esperanza, lograr meter a la gente, o sea, que logre cambiar, o sea, su mentalidad, o sea, para poder creer, o sea, en que especialmente, o sea, para gente tan enajenada y tan religiosa, o sea, como hemos llegado a ver, y eso es el problema justamente de este universo, o sea, que la gente, ya vimos, o sea, como siempre, pues estuvo bastante arraigada en la religión, y por eso fácilmente, pues puede llegar a ser manipulable e influenciada, o sea, por este tipo de situaciones, pero interesante la verdad. Así que bueno, ahora el Escuadrón 8 va a tener que darlo todo para poder pues dar un poquito de esperanza, ver si logramos pues encontrar a los pilares, o sea bueno, ya sabemos que están ahí en Adoras y tal, pero el problema ahora es que han aparecido justamente los doppelganger de bueno, todas las personas ya conocidas. Y recordemos pues que esto aparentemente, o sea, es una representación imaginativa, o sea, de la percepción de la gente. Así que hay personajes, o sea, que me da ahí un poquito de miedo, o sea, como pues sería ahí su forma doppelgangerástica en la vida real. Así que a ver qué es lo que acontece. Veremos a Shinra doppelganger, o sea, estaría interesante la verdad y ver ahí el Capitán Obi, Doppelganger, nuestra Neko, Doppelganger, nuestra mamadísima Doppelganger. Imaginen que aparezca una más mamadísima, porque todos la imaginan más mamadísima. Curioso Altur de Doppelganger, ahí como un loco, ahí, soy un caballero, y tal. Ivana Doppelganger, uff, tengo ganas, la verdad. Y bueno, ver al final, pues, qué acontecerá, pues, con toda esta situación. Si realmente podremos inyectar un poco, pues, de esperanza a la humanidad. Así que y ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.